Bien amigos, son 10 de la noche ya con 34 minutos. Buenas noches a todos los seguidores de Frecuencia Deportiva por Facebook y también YouTube. Ya estamos dando inicio a la edición correspondiente al día de hoy, lunes 27 de noviembre. Tenemos ciertas dificultades para acá en la capital. Movilizarse es un poquito difícil, hemos tenido que llegar cuanto antes, pero no se ha podido. Pero ya estamos para llevar la edición correspondiente al día de hoy. Mañana, Dios mediante, ya estaremos ya en estudios de Frecuencia Deportiva en Andahuaylas para salir a las 10 en punto, y en diciembre vamos a procurar salir 9:30. Muchas personas por cuestiones de trabajo tienen que descansar un poquito más temprano, nos han pedido que sea media hora antes, así que 9:30 estaremos a partir del próximo lunes saliendo 9:30 de la noche. Hoy estaremos con muchísimos temas, hay muchas informaciones en el tema internacional. Hoy o mañana en la madrugada se conocerá al primer finalista en el partido que jugará Argentina con Alemania. 3:30 de la mañana se jugará este partido, transmisión de DirecTV para las personas que quieran ver este compromiso, y a las 7 jugará la otra semifinal, Francia con Mali. Mientras que Champions también se vienen partidos interesantes para mañana y pasado. A las personas que les gusta ver partidos del fútbol internacional entre los mejores equipos de Europa, que jugarán la quinta fecha. Mañana, martes y miércoles jugarán los partidos de la penúltima fecha, fase de grupos, para conocer en 2 semanas más a los 16 equipos que clasificarán a octavos de final. En lo que es la selección, todavía no hay una información oficial en el caso de Juan Reynoso, como que ya no es director técnico de la selección. Siguen conversando, el sábado y domingo seguramente no han hecho nada por ser días no hábiles, y hoy seguramente ya habrán hecho algún avance. En el transcurso de los próximos días ya la federación hará un anuncio sobre este tema, y también ya se está especulando muchísimo para ver quién será el nuevo director técnico de la selección. Se habla de que podría ser Pekerman, podría ser el mismo Gareca, que estuvo ayer, recordemos, en la despedida de Carlos Lobatón. Se habla también de Pekerman, ya hemos explicado, de Sampaoli, se habla incluso del mismo Fossati, Hernán Crespo, Alfaro y muchos otros. Esto ya se verá una vez que la comisión que está viendo este tema, encabezado por Juan Carlos Oblitas, que va a proponer, y el directorio de la Federación Peruana de Fútbol estará tomando la decisión en las próximas semanas. Parece que el plazo va a ser el mes de diciembre para que el contrato del nuevo entrenador esté entrando en vigencia en enero del año 2024. En lo que es la Liga 1, también muchísimos equipos siguen en el momento de la temporada de pases, contrataciones, renovaciones, y también en muchos casos ya despidos de algunos jugadores que ya terminaron su contrato. Van buscando nuevos equipos, y esto se verá en esta semana. Parece que esta semana es clave para todos los equipos, porque la próxima algunos estarían comenzando en el 7, el 14, el 15, la pretemporada para el próximo campeonato. Y hablando de la Liga 1, también ha dado mucho que hablar hace algunos días la sanción que publicó la Federación Peruana de Fútbol a través de su comisión sobre el castigo al Estadio de Alianza, al Estadio de Matute, por 7 meses. Un castigo, en mi opinión, bastante exagerado por el tema de la luz que se cortó después del partido frente a Universitario. 7 meses, me parece exagerado. Alianza, con su asesor legal, estará presentando la apelación, parece que es hasta el plazo máximo, hasta el miércoles, donde va a presentar los argumentos, también preguntar cuáles las infracciones que cometió Alianza en este tema, y también las sanciones a Ángelo Campos por el tema de haber usado la bandera de Alianza en el partido de ida 4 fechas, mientras que Alex Valera, jugador de Universitario, que hace 7 meses, después de haber sido expulsado, insultó con palabras de alto calibre al árbitro de ese partido, y recién lo sancionan después de 7 meses. Es algo increíble que suceda en nuestro país. Así que son cosas que van pasando en el fútbol. Y también reiterar en el caso de Cristal, hoy presentaron a su nuevo director técnico. Hoy, en una conferencia, se presentó al director técnico brasilero Anderson Moreira. Anderson Moreira es el director técnico que está asumiendo esta responsabilidad, y en los próximos días seguramente también va a ir viendo el tema de las contrataciones, viendo los puestos donde necesita. Hace poco también hay que indicar que lo sacaron al
centro delantero de Cristal, y estarán buscando otro. En el caso de Alianza, ya está trabajando la comisión respectiva con el nuevo director técnico, con Restrepo, quien fue presentado, recordemos, la semana pasada. En lo que es los Chancas, adelantar atención, hoy a través de sus redes sociales, en su página oficial, el equipo de los Chancas dio a conocer el primer jugador contratado para esta temporada 2024, que no es de la temporada 2022. El primer jugador refuerzo de los Chancas para el próximo año se trata de José Miguel Manzaneda Pineda, de 29 años, quien ha jugado en muchísimos equipos. Ya vino a Andahuaylas. Me acuerdo claramente que vino con Cantolao hace algunos años, cuando jugó Cantolao la Liga 2 o la segunda división, cuando el equipo todavía era Santa Rosa. Así que es un jugador delantero que tiene muy buena técnica. Veremos en qué situación está en la parte física. ¿Tiene alguna lesión? Tendrá que haber una muy buena revisión médica para cualquier situación de alguna lesión que podría tener. Y vamos a recibir también el saludo de André Vargas Altamirano desde Estudios allá en Andahuaylas para que nos dé a conocer los primeros comentarios. Adelante, André, buenas noches. Buenas noches, felicidades, buenas noches a los más de 100 conectados que ya nos siguen tanto en nuestro canal de Facebook como YouTube. Y voy a aprovechar de saludar las primeras personas que nos escriben. Ever Castro nos dice: saludos, doctor Milciades, ¿qué novedades del equipo de Chancas, el aeropuerto y demás? Julio Béjar nos dice: buenas noches, como siempre acompañándolos, es un placer, gracias por mantenernos informados. Un abrazo, Milciades, éxitos y bendiciones. También nos dice Julio Béjar: para nominar a un nuevo entrenador para la selección deben tomarse el tiempo y elegir con mesura sin necesidad de apurarse. En términos de las eliminatorias hay tiempo hasta septiembre, pero la Copa América 2024 junio. Sí va a empezar pronto. Julio. Entonces, ¿cómo? Junio y julio se juega la Copa América. Tenemos todavía medio año, más de medio año. Sí, pero hay que aprovechar las fechas FIFA, que creo que vienen en marzo. Correcto. Bueno, tenemos también el saludo de Charlie Ludeña, que nos dice: buenas noches, amigos de Frecuencia Deportiva. Comenten, por favor, cómo van las contrataciones de los Chancas. Saludos desde Génova, Italia. Un saludo para nuestros amigos allá en Italia, andavelinos que trabajan en Génova. Entre ellos a Nilton. Un saludo para ti, Charlie. Jaden Lutner nos dice: saludos para el Comando Salud Chanca. Y Aureo Andrés Altamirano también nos envía saludos. Bien, el tema de los Chancas también hemos visto a través de las redes sociales de que la hinchada, sobre todo Furia Chanca, está muy preocupada, como todos, porque parece que en el tema del aeropuerto no se está avanzando y se está invitando a un plantón para el próximo 4 de diciembre. Si no me equivoco, es el próximo lunes, en las inmediaciones de la Superregión Chanca, cerca al Parque Lampa de Oro, para presionar a las autoridades, en este caso al gobierno regional. La subregión es representante del gobierno regional que tiene su sede en la capital, que es Abancay, para que puedan avanzar con los trabajos, porque ya vamos a terminar noviembre, estamos ya a pocos días, ya estamos 27, 3 días más y ya estaremos ya diciembre. Y se anunció de que para la quincena, o a partir de la quincena de diciembre, ya el aeropuerto podría tener los vuelos de emergencia. No sabemos si esto se va a cumplir. En el país, lamentablemente, las promesas o las fechas que se dan para cualquier tipo de anuncio a veces no se cumple, y se está convocando a un plantón, una marcha de toda la hinchada. También desde allá también nosotros estaremos presentes el día 4. No se sabe exactamente la hora, debe ser en horas de la mañana, que es el horario de trabajo, para escuchar de repente algún pronunciamiento o alguna manifestación, un informe, cómo está el tema del aeropuerto. También el alcalde provincial debe tener alguna información, ya que ha estado haciendo las coordinaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con Corpac, con el gobierno central. También el gobierno regional debe tener algún informe que dar a la visión para que se sepa qué es lo que se está haciendo. Se está avanzando, no se ha hecho nada, qué se va a hacer, y eso creo que es importante porque los días van pasando, las semanas van pasando, y ya muy pronto estaremos terminando el año, y el próximo año toda la afición andaurina quiere ver a los Chancas en el Estadio Los Chancas, no en otro escenario, no ver en Culiacán, ni en Curahuasi, ni en Ayacucho o en otro lugar. Todos que nos gusta el fútbol, y esto se ha demostrado durante este año con la asistencia del público cuando jugó los Chancas durante todo el campeonato de la Liga 2, sobre todo en la recta final en el playoff, la asistencia fue masiva. También se está necesitando la ampliación de la tribuna sur
Y eso también sería el punto. En el plantón que se está planteando o que se está programando o que se está invitando para el 4 de diciembre, dos cosas puntuales. El tema del aeropuerto, primera opción o la primera prioridad. Y segundo, el tema del estadio. ¿Qué mejora se está haciendo, sobre todo si hay algún avance del expediente técnico para la tribuna sur? Porque ya el gobierno regional anunció un presupuesto de cerca de 40 millones y eso tiene que ya empezarse a más tardar, en mi opinión, en enero. Podría ser todo este mes de diciembre, podría ser el tema de la documentación, todo el cronograma que debe seguirse para hacer una obra de esta inversión, y eso sería importante que las autoridades den un informe para que la afición y la prensa pueda tener conocimiento sobre estos dos temas, el avance del aeropuerto y también cuál es el tema sobre el estadio. El municipio ya está trabajando, nos indican que han hecho algunos trabajos de resembrado y también otros trabajos fuera de la cancha, que es en camerinos, en la instalación del agua, las cabinas, el tema de la seguridad, la malla olímpica, también reforzar, hacer el cerco perimétrico y otros detalles, y la comisión de la federación debe estar viajando para en vivo y en directo, en el mismo lugar de los hechos, hacer el informe. Hay un acta que siempre se lleva, donde se va viendo qué partes hay que mejorar o hay que levantar las observaciones que estará dando la comisión respectiva. Si algún comentario más tenemos, Andrea, adelante. Sí, la gente nos escribe, está bastante activa en los comentarios. Javier Azurín nos dice, ya llegué, mi gente andahuelina, ante todo un saludo fraterno a la distancia desde Villa El Salvador. Un saludo para Javier Azurín, que siempre nos está escribiendo desde Villa El Salvador. Alfredo Franco Erguay nos dice, muy lindo programa, saludos desde Buenos Aires. Un saludo para ti, Alfredo. Un saludo para en Buenos Aires ya tienen nuevo presidente, también la toma de mando va a ser en estos días. Así que un saludo para toda la gente argentina. Emerson Utani, saludos señor Milciades, como siempre una conducción y explicación objetiva y clara. Rommel Yogya, saludos señor Milciades, buenas noches, una buena transmisión. Cris Uquiche nos dice, el tema del aeropuerto es un saludo a la bandera, solo fue una ilusión. Jesús Alfredo Iñigo, saludos desde Lima, desde Villa El Salvador. Boris Kimper nos dice, me preocupa la localidad de Los Chancas. Fuera de Andahuaylas nos va a pasar factura. Si no recuerden la campaña del 2019 en Abancay. Los mismos abanquinos apoyaban a los equipos cusqueños cuando venían a jugar a Abancay y ese año casi descendemos a Copa Perú. Sí, es indudable que no jugar de local en Andahuaylas va a ser complicado. Pero esperemos que el equipo llegue a jugar acá lo más pronto posible. Juan Palomino Ortiz, está bien un plantón para presionar. Mucho floro y no hay nada, nos dice Juan Palomino. Raúl Mendoza, tanto sufrimiento de años para llegar a la Liga 1, lo conseguimos y probablemente no vamos a jugar en Andahuaylas, es el colmo, nos dice Raúl Mendoza. Así es, el tema de la localidad es importantísimo para todos los equipos, sobre todo cuando tienen alguna ventaja con el tema de la altura, el apoyo de la hinchada, las condiciones de la cancha, que cada equipo conoce su terreno de su localía, y esto es preocupante en este momento, y además la dirigencia de los Chancas se está demorando un poco en el tema de las contrataciones. Ya estamos terminando noviembre, el equipo logró su ascenso el 27, exactamente el 27 de octubre, hoy se está cumpliendo un mes. Coincidentemente hoy, 27 de noviembre, se está cumpliendo un mes del ascenso histórico en los penales que se jugó, recordemos, el 27 de octubre en el Estadio de los Chancas, donde el equipo de los Chancas logró el ascenso histórico a la primera división. Ya pasó un mes y solo el equipo tiene 11 jugadores, 10 de la temporada actual, uno que hoy, repetimos, se dio a conocer al primer refuerzo, José Miguel Manzaneda Pineda. José Miguel Manzaneda Pineda, de 29 años, quien estuvo jugando este año 2023 en Alianza Atlético de Ciana. Anotó 3 goles, 2 asistencias. Anteriormente ha jugado en muchos equipos. Apareció en Cantolao, también estuvo en Alianza. Me acuerdo mucho que hizo el gol, si no me equivoco, a River en la Copa Libertadores. También estuvo en Vallejo, en Municipal, en Aurich. Y el último equipo es Alianza Atlético de Ciana. Veremos en qué situación futbolística y física está. Posiblemente tendrá que ser evaluado por el comando técnico encabezado por el preparador físico para ver cómo está físicamente, aunque todos los jugadores empezarán de cero para la pretemporada, que tampoco no sabemos cuándo estará comenzando. Se adelantó que podría ser en la segunda quincena de diciembre, porque el campeonato comenzará, de acuerdo a la información que manejamos, el 26 de enero. Ya está faltando menos de 2 meses.
Ya estamos 27, menos de 2 meses para el inicio del campeonato, y para esa fecha el equipo tiene que llegar de la mejor forma. Es más, si va a jugar fuera de Andahuaylas, tiene que estar mejor preparado para poder sumar los puntos necesarios y evitar el tema de la baja. Recordemos que en el año 2006, cuando el Deportivo Curibamba participó en ese momento en la segunda división, cuando el señor Clodoaldo Iñigo compró la categoría al equipo de Sporting Cristal B, en esa oportunidad el equipo no estuvo bien armado. Se hizo con jugadores en su mayoría improvisados, que se puso un aviso acá en Lima, venían a probarse, y me acuerdo que el director técnico era Dolorier, quien tuvo que escoger de lo que tenía, y el equipo descendió en un solo año. Eso tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque jugar a la Liga 1, todos aspiran a la Liga 1. Todos, absolutamente, los que juegan la Copa Perú, los que están en la Liga 2, muchos que han estado en la Liga 1 han bajado a la Liga 2, quieren regresar, porque la Liga 1 es un campeonato de altísimo nivel, donde también hay apoyo económico de diversos medios, el tema de la televisión, lógicamente las taquillas, los sponsors, y la misma FIFA también puede apoyar, como ya hemos comentado en su momento, sobre la villa deportiva de los equipos que están en la Liga 1. Así que la dirigencia tendrá que acelerar, posiblemente día a día estarán soltando. Nosotros pensábamos o suponíamos que la dirigencia de los Chancas iba a salir una publicación de varios jugadores en un solo paquete, pero hoy, repetimos, anunciaron la contratación que ya en todos los medios se está dando a conocer, sobre todo en redes sociales, José Miguel Manzanera Pineda, un jugador alto, si no me equivoco, 1.82, bastante técnico, con un perfil que juega por izquierda, un extremo por izquierda, un poco adelantado, que también tiene gol, tiene pelotas paradas también, su especialidad, y veremos cómo se van compenetrando para ir adaptándose a los jugadores que ya tenemos. Todavía no se han dado a conocer también los jugadores extranjeros, que se habla de que serían argentinos, pero no tenemos nombres, no tenemos ubicaciones, pero de todas maneras el equipo necesita una columna vertebral, un buen arquero, un buen defensa, unos 2 volantes, 2 delanteros. Por lo menos ahí estarían 6 jugadores en total. Solo 5 faltan del fútbol internacional o jugadores extranjeros, porque ya tenemos a Abel Casquete como ecuatoriano, jugador extranjero, y faltarían 5. Así que estaremos a la expectativa. En otro tema también hay que indicar que el día de ayer terminó la Copa Perú 2023 en el partido que se jugó en el estadio Villa El Salvador, la final entre los 2 equipos que llegaron a esta instancia. El ADA de Jaén, Cajamarca, se enfrentó al equipo del Fútbol Club San Marcos de Huari Ancash. En el terreno de juego, el equipo de ADA fue superior, le ganó 3-1. Triunfo claro y merecidamente se llevó el título, con Roberto Arrelucea como entrenador, quien ha logrado su segundo título, y la federación le ha otorgado un cheque de 100.000 soles como premio. 100.000 soles creo que es una cantidad importante para que este equipo de ADA pueda armar su equipo para la Liga 2. Y hablando de la Liga 2 también, y ya se va más o menos aclarando el formato para esta temporada 2024, donde se harán 2 grupos, un grupo norte y un grupo sur, donde 9 equipos en cada grupo, 9, de acuerdo a su ubicación, de acuerdo a la cercanía geográfica, para evitar costos de movilizarse. Va a estar más cerca, los equipos del norte jugarán entre sí, los equipos del sur, y Lima también va a estar con los equipos donde falta equipo. Ya en su momento hemos dado a conocer donde se jugará un campeonato todos contra todos, en los dos grupos norte y sur, y los 4 mejores de cada grupo pasarán a una segunda fase, donde estos 8 equipos volverán a jugar partidos de ida y vuelta, los 8. Y el campeón de esos 8 equipos, el que logre el máximo puntaje de estos 8 equipos, será el que ascienda directamente a la Liga 1. Mientras que el segundo cupo también se va a jugar con un playoff parecido a este año, pero con menos equipos, es decir, solo del segundo al sexto. El segundo lugar de este octogonal, donde jugarán los 8 mejores, pasará directamente a la final, el segundo, mientras que el tercero, el cuarto y el quinto y el sexto jugarán una fase previa de eliminación en 2 llaves. Los ganadores otra vez se enfrentarán entre sí para definir con el segundo cupo a la Liga 1 del año 2025. Ese más o menos es el formato que se está hablando en la Federación Peruana de Fútbol, y también estaría comenzando en marzo. En marzo comenzará la Liga 2 y terminará en noviembre.
parecido a lo que pasó este año, aunque este año terminó el 27 de octubre, el próximo año terminará en noviembre, para que el equipo campeón o los dos equipos que clasifiquen a la Liga 1 puedan tener la posibilidad de reforzarse convenientemente. Así que es otro tema que se estará viendo. También en lo que es la Liga 3, también es un cambio que la federación está trabajando, donde van a participar. Inicialmente se dijo que iban a ser 20, pero luego se ha dicho que serán 24, uno por cada región, y también se estaría haciendo en dos zonas, zona norte, zona sur, donde participarían 12 equipos en cada grupo, norte y sur, y de cada uno estaría clasificando el campeón de cada uno para subir a la Liga 2, de esta Liga 3 a la Liga 2. Y los partidos de la Copa Perú que va a seguir se jugarían en el primer semestre del año, es decir, hasta julio, aproximadamente, donde se estaría jugando la etapa distrital, provincial, departamental y la regional, que será denominada como macro regional. Todo este tema se va ya a sintetizar a través de un documento oficial que debe ser en enero, donde la federación va a dar a conocer una resolución sobre este tema, la creación de la Liga 3, para que los equipos se vayan adaptando ya al manejo profesional de lo que es el fútbol, como debe ser tanto en la Liga 1 en la Liga 2. Vamos a más comentarios, siendo ya 10 de la noche con 55 minutos. Adelante, Andrés. Sí, a ver, voy a seguir saludando a los comentarios, pero antes comentar las transferencias que han sido confirmadas en el día de hoy. Sobre todo, una de las que más resalta es la del jugador Kevin Lugo, ¿no? El jugador, el 10, el volante de creación, Juan Aurich, que ahora ha firmado por Comerciantes FC y jugará esta temporada en la Liga 2. No, es Comerciantes Unidos de Cutervo. Comerciantes FC es de Iquitos. El que ha subido Comerciantes Unidos de Cutervo es donde va a jugar Lugo. Ya sé. No, Lugo va a jugar en Comerciantes FC, el equipo de Iquitos. Ah, no va a estar en el Comerciantes Unidos, entonces hay un error. Ha llegado a Comerciantes FC, va a seguir jugando en la segunda división. Ya, correcto, está bien. Correcto, y aprovechaba para leer un poco los números de Manzaneda. José Manzaneda, ¿cómo ha sido su temporada este 2023 en Alianza Atlético de Sullana, ¿no? Ha jugado 28 partidos en total en el año. Y de los más o menos 2.500 minutos que representan esos 28 partidos, solamente ha jugado 1.300, o sea, el 50% de los partidos. De los minutos, perdón, el 50% de los minutos jugados. Y solamente ha anotado 3 goles en esos 28 partidos y tiene solamente 2 asistencias. Entonces los números de José Manzaneda para ser un volante de ataque, un extremo por izquierda, son un poco bajos, ¿no? Esperemos que acá se ponga en forma, que encuentre su mejor nivel en el equipo y que pueda darnos mucho más de lo que le ha dado Alianza Atlético en la temporada 2023. Manzaneda tiene que adaptarse lo primero a la altura. Sí, primer objetivo. Adelante. Voy a aprovechar de saludar los comentarios. A ver, dame un minuto que se me han perdido por acá. Acá está. Muchos nos dicen que Perlaza no va a continuar en ADT. Que Perlaza es un jugador libre. Eso lo repite bastante en los colombiano, si no me equivoco. Colombiano. Sí, Milton Ceballos, Freddy Yachua nos dicen eso, ¿no? Perlaza está libre, ojo, Perlaza está libre. Y José Ricardo López Aliaga nos dice, John Velázquez también está libre, dice, ¿no? Jordan Galindo Navarro, Polar también está libre. José Ricardo López Aliaga nos dice, Casquete no pasa nada. Cris Uquiche Guzmán dice, Manzaneda no pasa nada. ¿Para qué queremos jugadores que van a estar en la banca? ¿Qué pasa con los dirigentes? Mientras los otros equipos se van reforzando bien, nosotros nos estamos quedando. Ojalá me esté equivocando, dice Cris Uquiche. Amílcar Palomino, hola profe, buenas noches. A esperar que los chancas se refuerce con buenos elementos que marquen la diferencia y los extranjeros también marquen diferencia para poder mantener el equipo en primera división. Juan Palomino Ortiz nos dice, espero que se contraten buenos jugadores. En caso contrario, la capital nos van a golear, dice. Y Jaden Ludmer nos dice que John Velázquez ha fichado por Argama. No sé si esa información es correcta. Alberto Montaño nos dice, a buena hora se ascendió. La Liga 2 será mucho más peleada este año. Amílcar Palomino nos dice, este 2024 la Liga 2 va a ser muy disputada y que será en 2 grupos. Juan Azurín nos dice, ¿cómo van
las contrataciones y si ya se tiene fecha de la presentación de jugadores. Y hablando de Alianza también del estadio, bueno, eso ya lo comentamos. Pero tenemos fecha, Melciades, para la presentación de los jugadores. ¿Hay información de eso? Esa presentación, primero tendrán que terminar de las contrataciones, luego se estará presentando seguramente a todos en una conferencia antes del inicio de la pretemporada. Es posible que se realice como este año, primero acá en Lima, unos 15 días que se hizo en la Videna de Chincha, para luego ya ir a un proceso de adaptación a la altura. Creo que sería lo más correcto para hacer un trabajo acá en la costa, de repente en la playa, trabajos en la Videna ya en Chincha, para luego ya el grupo viajar a Andahuaylas, hacer la presentación a través de una conferencia de prensa para ir conociendo a los jugadores y posteriormente a la pretemporada que debe durar más o menos un mes, tienen que venirse los partidos amistosos. Ya nosotros hemos sugerido que los partidos de presentación de amistosos y de preparación previa al campeonato de la Liga 1 debe ser con los equipos de Cusco. Tenemos 3 opciones. Puede jugarse con Cinciano ida y vuelta, con Garcilaso ida y vuelta y también con Cusco Fútbol Club ida y vuelta. Creo que sería en tema de costos bastante más fácil porque los equipos de Cusco viajarían vía terrestre, igual Andahuaylas, Los Chancas sería Cusco vía terrestre y eso se reduce los costos y estamos seguros que la asistencia al público va a ser masiva para demostrar una vez más que a la afición andahuaylina le gusta el fútbol y eso también será una forma de presionar para que el aeropuerto se pueda agilizar. Así que reiterar que para el día lunes está invitando a un plantón que debemos asistir todos, con banderolas, con frases ya preparadas, para que las autoridades y también a través de las redes sociales esto se pueda transmitir, nosotros también estaremos presentes, y esto tenga un alcance nacional. ¿Para qué? Para que las autoridades, no solo regionales ni locales, sobre todo las nacionales, que es el MTC, el Ministerio de Transportes, Corpac, y el mismo gobierno central pueda cumplir esa promesa que la misma presidenta Boluarte dio como una orden, pero lamentablemente hoy tiene una situación complicada, una crisis con el tema de la fiscalía, etcétera. Así que ese plantón creo que sería importante donde estemos participando todos y para ganar tiempo, por lo menos que empiecen a hacer algo, porque si solo va a ser ofrecimientos, si solo va a ser promesas, eso no va a concretarse en que el aeropuerto esté habilitado para ver los partidos ya oficiales, por lo menos a partir de repente de marzo, abril, porque si esto comienza en febrero, marzo, unos 2 meses estaríamos jugando fuera. Y teniendo en cuenta que los partidos son más o menos semana a semana, en un mes son 4 partidos, 4 fechas, dependiendo también de la programación. Serán 2 partidos de local, 2 partidos de visita, y eso habrá que ver. También la dirigencia ya tiene que definir dónde será la cancha alterna. Si va a ser de Ayacucho, si va a ser Juliaca, si va a ser, incluso se hablaba mucho de Curahuasi, o otro escenario que esté cerca a la macro región sur. No puede ser en Lima. Muchos han estado comentando que se puede en Villa Salvador, eso está prácticamente descartado. Tiene que ser cerca, Andahuaylas, cerca a Purímac, en el tema de los partidos. En otro tema, para ya ir terminando también con la Liga 1, el día de hoy se dio a conocer el cuadro de asistencia en número de espectadores de los 19 equipos de la Liga 1. Ojo que es la cantidad de asistencia, no es la cantidad recaudada. En este tema, Universitario tiene la ventaja de tener un estadio con mayor capacidad, pero ellos no cobran el costo que cobran de repente Alianza o otros equipos. Ellos dan facilidades, sobre todo en las populares, con una entrada entran 2, y eso hace de que tenga mayor asistencia. Pero aún así vamos a dar a este cuadro, donde Universitario tiene mayor cantidad de hinchas que pagaron durante la temporada 2023. Universitario está primero con 667.285.000 espectadores en todo el año. 667.285.000 espectadores, y esto también significa en el tema de la final de local, que entran 60.000 más o menos a las tribunas, más 20.000 a los palcos. Perdón. Segundo, Alianza con 523.556.000 espectadores, con más de 100.000 de diferencia por el tema de la capacidad que tiene el estadio de Matute, que tiene menos capacidad, casi a la mitad de Universitario. Tercero, Cristal con 176.000, cuarto, Melgar 156.000, quinto, Cinciano con 124.000, sexto, Deportivo Garcilaso con 100.000, séptimo, Cusco Fútbol Club 90.000 espectadores en todo el año, octavo, Deportivo Binacional, que descendió 84.000, noveno, Boys 79.000,
Décimo ADT con 67.000 espectadores. Puesto 11 Vallejo con 61.000. Puesto 12 Manucci con 49.000. Puesto 13 Municipal con 49.000. Puesto 14 UTC 40.000. 15 Cantolao con 38.000. Puesto 16 Huancayo. A pesar que juega en Huancayo, no ha tenido mucho apoyo de su hinchada. Solo 33.000 en todo el año, imagínense, 33.000. Mientras que a la U en un solo partido entran 60.000 o 55.000. Luego en puesto 17 Alianza Atlético de Ciudad solo 23.000. Puesto 18 Grau, que jugaba en Bernal, 21.000. Y último, Unión Comercio, que juega sus partidos en Tarapoto, solo 12.000 en todo el año. Es muy poca asistencia de Unión Comercio. El próximo año esperemos que cuando se haga este ranking, esta estadística de la asistencia, el equipo de los Chancas tenga una muy buena asistencia. Pero todo dependerá en qué estadio. Porque si no juegan en los Chancas, la asistencia no va a ser igual. Mucha gente no va a poder viajar a otros lugares y eso es un tema. ¿Qué te parece este cuadro, André, donde Universitario tiene la mayor cantidad, donde ya hemos explicado por el tema del aforo, de la capacidad de su estadio? Adelante. Sí, la verdad que los equipos más grandes del Perú han llevado muchísima gente en 2023. Yo creo que ha sido uno de los años récord. Habría que revisar la estadística de otros años, pero tanto Cristal, Universitario, Alianza han llevado números récord de hinchada a sus estadios. Y Universitario, al tener un estadio más grande, es que lleva liderando este ranking y esta estadística. Voy a aprovechar para seguir leyendo los comentarios. Adelante. Alberto Montaño nos dice: Joao Montoya sería bueno, nos dice el ex jugador de Alianza, que hoy día anunciaron que no va más. Defensa joven. Sí, podría ser también Joao Montoya. Luis Ortega nos dice: traigan un brasileño de delantero o un argentino, nos dice. Alberto Montaño comenta: Irben Baby Ávila, creo que está libre también. Sí, pero Irben es un jugador mayor que de repente a la altura se le complica un poco. De los Jotitas ya está cerca de los 30 años. No, es mayor, me parece. Eimer Jopa Condori nos dice: Jotita. Ávila es de los Jotitas. Para la temporada 2024 tiene que ampliar su programa en la radio. Liga 1 es dirigente Liga 2. No entendí bien su... Es diferente. Es diferente. Liga 2. Correcto. El delantero Cristal, Brenner, deben contratar ya. Quedó libre. Bueno, para mí que ese delantero me parece que es bueno, pero probablemente no juegue en Perú el próximo año, ¿no? Pero hay que esperar a dónde termina moviéndose. La cotización debe ser alta, es un jugador internacional un poco difícil. Sí, debe ser un jugador caro. Amílcar Palomino: excelente programa, profe, a seguir con la información deportiva completa, el mejor comentarista andahuaylas, nos dice Amílcar Palomino. Gracias, Amílcar. Esos son los comentarios que tenemos ahora. Ya somos más de 100 conectados y recordarles siempre que se suscriban al canal de YouTube y que le den follow a nuestro canal de Facebook. Hay que recordarles que estamos saliendo gracias a la mansión Casa Hotel. Cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al teléfono fijo 205613 o al teléfono celular WhatsApp 983-668-864. La mansión Casa Hotel, muy pronto con novedades e innovaciones en el 2024. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más, al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuelina. Gracias por su preferencia. Avenida Andahuela 270 frente al Parque Arguedas. También gracias a la gente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde puedes realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades e institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche en Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuela 270, Farmacia Cristo Rey frente al Parque Arguedas. Son ya 11 de la noche con 8 minutos en lo que es la Copa Perú. Reiterar que el día de ayer se jugó el último partido, donde hubo una muy buena asistencia. Los hinchas de ambos equipos estuvieron en el estadio de Villa El Salvador, partido que comenzó a las 2 de la tarde, como estaba programado, donde el Deportivo ADA de Jaén, Cajamarca, que es la Asociación Deportiva Agropecuaria, ese es el nombre completo del ADA, que las siglas son ADA, Jaén, Cajamarca, logró ganar por 3-1 con goles de Andy Guamán, Carlos León y Cristian Pérez. Descontó para el equipo de San Marcos de Wari Ancash Fabio Rojas al minuto 72. Un merecido triunfo y título para este equipo, que se lleva
a su ciudad, donde ya fueron recibidos como héroes, aunque no les da el ascenso como en los años anteriores de la Copa Perú, que era a la Liga 1. Ahora es solo a la Liga 2, juntamente con los otros 3 equipos que participarán el año 2024 en la Liga 2. Así que felicitaciones al Deportivo Ada, donde seguramente hay jugadores destacados. No sabemos si el profesor Basalar ha estado presente en esta final, donde podría haber algún jugador que tenga condiciones, de repente ver la edad, ver el biotipo, ver la parte técnica del jugador y también sus aspiraciones, si es que se puede contratar sus servicios. Eso ya se verá en estos días. En cuanto a los Chancas, repetimos, solo se ha dado a conocer un nombre el día de hoy, de José Miguel Manzaneda Pineda, de 29 años, quien es el nuevo jugador, el primer refuerzo fuera de los que renovaron con la Liga 2. Falta conocer a los jugadores extranjeros. Posiblemente mañana o pasado deben estar dando a conocer ya de los jugadores extranjeros que posiblemente sean argentinos, porque ya el profesor Basalar estuvo en Argentina, ir viendo, creo que el mercado colombiano, el mercado brasilero, uruguayo son importantes. Urgente se está buscando un arquero, hay varios jugadores que han quedado fuera de los equipos importantes, como en el caso de Alianza. Ítalo Espinosa, arquero de Alianza, que era el tercer arquero, también ya no va con Alianza. También Montoya, que alguien había sugerido que podría ser. También el mismo Osvaldo Valenzuela, volante de contención, podría ser una posibilidad. Creo que necesitamos delanteros. El caso de López no sabe absolutamente nada. Parece que no ha llegado a ningún acuerdo tampoco con ADT, porque ya se debió dar a conocer si es que fichaba por ADT o de repente va a quedarse en su país allá en Colombia. Hemos tratado de contactarnos con él, pero como tiene el teléfono, parece que en Perú tenía otro y en Colombia es difícil, no hemos podido contactarnos. Vamos a ver si para mañana podemos tener alguna información cuál será el futuro de López, que ha sido uno de los jugadores más regulares, importantísimo durante todo el año, desde la primera fecha hasta la última, juntamente con el jugador Ramos, que participó casi toda la segunda rueda, donde también fue importante en los goles y los servicios de López y los penales, que casi en su mayoría tuvo una efectividad al 100%. Sí, esperaremos en estos días para ver qué novedades más habrá en los jugadores. Se habla de que se estaría manteniendo los 27, una lista de 27 para toda la temporada, lo que nos parece que la federación en eso tiene que ser más flexible, es decir, más jugadores, porque no tiene sentido de que si un equipo inscribe a los 27 en la primera rueda, para la segunda rueda ya no se puede reforzar. Creo que debía ser otro campeonato, como siempre se ha dicho. El torneo de apertura es otro campeonato, torneo de clausura es otro. Incluso se permite que un jugador que ha jugado la apertura en un equipo puede jugar la clausura en otro. Así que esto ya veremos en las bases, que debe ser publicada en los próximos días, donde también seguramente se va a convocar para el sorteo del fixture, que debe ser posiblemente los primeros días de enero, para ver el equipo Los Chancas, las primeras fechas, con quién jugará. Esperemos que los partidos con los equipos grandes, estamos hablando de Alianza Universitario y Cristal, se jueguen, digamos, a partir de la quinta, sexta fecha, donde existe la posibilidad de jugar los partidos con estos rivales en Andahuaylas, o que estos partidos se jueguen primero de visita, cosa que en el clausura se estaría jugando en Andahuaylas, y eso sería histórico para la afición andahuaylina. Bien, vamos con más comentarios, ya los últimos, porque hoy vamos a terminar un poquito antes. Mañana estamos retornando a nuestra ciudad y tenemos que hacer algunas cositas acá en la capital. Adelante, André, con más comentarios y parte final. Sí, Wilfredo Romero nos dice: excelente programa, saludos desde Cusco. John Fis Yamoja nos dice: ¿qué fue de Antipolar? Juan Palomino Ortiz nos dice: al parecer el universo de jugadores para la Liga 1 es escaso, solo quedan malos, dice, sería bueno contratar extranjeros. Y por último, Salvador Quintana nos dice: saludos, Frecuencia Deportiva, Los Jales debe ser lo más pronto y la localidad es una prioridad. Saludos para ti, Salvador Quintana, también. Así es, un saludo para Salvatore, quien trabajó mucho con nosotros hace muchísimos años, desde la época de Baltasar Guillén, cuando transmitíamos del Estadio Nacional las finalísimas de la Copa Perú, donde Salvador siempre estuvo apoyando, siempre colaborando y también parte de nuestro programa. Un saludo y un fuerte abrazo, y ya nos estaremos viendo de repente en Andahuaylas en estas fiestas de fin de año. Bien, estamos ya llegando a la parte final. Nosotros mañana de todas maneras vamos a intentar salir ya en vivo y en directo desde Andahuaylas, desde cabinas. Ya empezaremos a hacer las invitaciones a los jugadores históricos. A partir de diciembre estaremos conversando con muchos de ellos
cuyo objetivo en su momento era alcanzar el fútbol profesional, que se ha conseguido. Todos han estado felices y repetimos, hoy se está cumpliendo el primer mes de haber logrado esa hazaña histórica de alcanzar la clasificación a la Liga 1. El 27 de octubre fue el partido allá en Andahuayla frente a Alianza Universidad de Huánuco, donde ganamos en penales. Hoy, lunes 27 de noviembre, está cumpliendo un mes y la dirigencia está demorando un poco. En mi opinión, debía ser más ágil. Si ellos ya tienen un presupuesto, es cuestión ya de ir filtrando, ir evaluando a cada uno de los jugadores juntamente con el comando técnico y sus antecedentes. Tampoco tenemos información si es que han contratado un gerente deportivo. De los mejores equipos en todo el mundo tienen un gerente deportivo. Exactamente su trabajo es ver la parte de las contrataciones, ver la parte deportiva del nuevo plantel, como se está haciendo en el caso de Alianza. Bien, ya estamos llegando a la parte final. Nosotros estaremos regresando mañana a las 10 de la noche y en diciembre, o a partir del próximo lunes, vamos a intentar salir 9:30, media hora antes, para poder dar la información, de repente pasarnos hasta las 11, porque ya tendremos muchísimo material con el tema de los chancas, con los nuevos jugadores, ver la pretemporada, ver la localidad, ver el aeropuerto, ver el estadio y reiterar la invitación para el próximo lunes. El plantón, que ya estaremos confirmando la hora, debe ser en la mañana para que las autoridades nacionales, regionales y locales puedan avanzar con el tema del aeropuerto para ver partidos de fútbol profesional en nuestro estadio. Adelante, André, tu despedida, si algo más tienes que agregar. Sí, Raúl Mendoza nos dice, señor Milciades, no se olvide de hacer un programa de recuerdo. Sí, ahora que hemos estado con viajes no hemos podido armar los videos que queríamos, pero ahora que Milciades esté en Andahuaylas vamos a meterle más puncha a eso y vamos a soltar videos de la historia, el fútbol, de recuerdo y entrevistas con algunos jugadores históricos de Andahuaylas también. Correcto, tu despedida y ya estamos volviendo mañana. Sí, un saludo a todos, gracias, hemos sido más de 100 conectados, nos vemos mañana. Bien, siendo las 11 de la noche con 16 minutos, estamos llegando a la parte final, agradeciendo como siempre a la mansión Casa Hotel en la avenida Andahuayla 270, teléfono 983-668864, a Farmacia Cristo Rey, y también a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuayla 270. Estamos llegando a la parte final. Mañana estaremos ya en estudios de Frecuencia Deportiva por YouTube y Facebook para todos nuestros seguidores. Mañana en la radio no vamos a poder salir, estaremos viajando. Y al día miércoles en Radio Andahuaylas de 8 a 9 y en la noche a las 10 en redes sociales. Gracias, amigos, buenas noches, permiso, hasta mañana.